a esta sesión de electrónica en la que es lo que vamos a tratar. Vamos a seguir a cerrar el tema de transistores, ¿vale? Acabamos este tema hoy. Y lo que vamos a hacer es lo que llaman la sesión de análisis 2, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer va a ser intentar explicar bien todas las operaciones que se hacen en este ejercicio para resolverlo. Esta sesión de análisis 2 que os han entregado, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces es un circuito muy grande que nos costaría bastante resolverlo en el caso que tuviéramos que resolverlo todo paso por paso, ¿vale? Pero que no vamos a tener que resolverlo todo paso por paso. Entonces me dice, dado el siguiente circuito basado en un transistor NMOS y un transistor NPN. Aquí tenemos el NMOS, ¿vale? Y aquí tenemos el transistor NPN, los dos transistores que hemos estado utilizando para todo lo que hemos hecho, ¿vale? Y con toda esta retahíla de datos gigantescos que me dan, VCC, bueno, y un montón de datos. Y me dice, represente el circuito en continua e indique las ecuaciones necesarias para calcular el punto de polarización. Entonces yo lo que tengo que hacer es, dado este circuito, identificar que tiene trozos que son la parte del circuito de polarización de continua y la parte del circuito que va a funcionar con corriente alterna, ¿vale? O con una pequeña señal. Si os fijáis, tenemos los trozos identificados por el condensador, ¿vale? Los trozos específicos de señal. Por ejemplo, este de aquí y este otro de aquí y este de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo esté en corriente continua, ¿vale? Que este sería mi primer paso, representar el circuito en continua. Y plantear el sistema de ecuaciones. Y ecuaciones. Cuando yo esté ahí en continua, lo que va a pasar es que voy a tener que transformar algunos de los elementos. En concreto, un condensador se comporta como un circuito abierto en continua. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, dado este circuito, voy a dejármelo ahí en pantalla en un trozo pequeño. Vale, dado este circuito, vamos a ir representando el circuito de continua. Entonces, la resistencia R1 sigue operando en el circuito de polarización. La resistencia R2 sigue operando en el circuito de polarización. Vale, este trozo, donde está el condensador, tendría que ser aquí un interruptor abierto, con lo cual esto ya impide la circulación de la corriente. Y aquí esto, que es la fuente de tensión continua, se comporta como un cable, la fuente de señal, SV sub S, ¿vale? Que estaríamos aquí. Estamos en este trozo aquí. ¿Vale? Pues ese trozo se porta como un cable y entonces todo esto que yo he puesto aquí no sería necesario ni siquiera ponerlo, ¿vale? Puesto que es algo que no lleva a ningún lado, ¿vale? Siguientes trozos. Este R3 y aquí ya vendría el colector. La base y el emisor del transistor 1, T1, que tendríamos aquí una fuente de intensidad I1, que si os fijáis en los datos te dicen I sub 1 es igual a 15 miliamperios. ¿Qué significa eso? Pues eso lo que significa es que esto es una fuente de intensidad continua, por lo tanto sí que la tengo en cuenta para el circuito de continua. ¿Vale? Aquí tendría un trozo, que es este que estoy marcando ahora en el circuito,
¿vale? En ese trozo del circuito tendríamos como un interruptor abierto, entonces esto no haría falta ponerlo, esto que estoy poniendo yo, ¿vale? Porque no va a ningún lado y lo deja abierto, así que este trozo también me lo podría quitar. Este trozo y este trozo no haría falta ni pintarlos, ¿vale? Y después tendríamos la puerta del transistor NMOS, el drenador y el surtidor. Aquí está la fuente VDD. Vale, y aquí si os fijáis tenemos una R4 que está después del, o sea, que no tiene nada que ver con el condensador, ¿vale? Estaríamos aquí. No, perdón, estaríamos aquí, en este trozo de circuito. Y luego tenemos aquí una RL que está después de este condensador y por lo tanto aquí vendría un circuito abierto y tampoco haría falta ni ponerlo. ¿Vale? Esto no haría falta ponerlo. No haría falta poner ni este trozo, ni este trozo, ni este trozo. ¿Por qué no? Porque están detrás de un condensador. ¿Vale? Si esto hubiera sido una fuente de señales, la hubiera quitado. Como he quitado esta fuente de tensión que había aquí, que era de una fuente de señales. ¿Por qué? Porque estamos en el circuito de continuo. ¿Vale? Y ya cerraría. Este es el circuito en continuo. ¿Vale? Ya lo tenemos representado. Y este es el circuito en el que vamos a plantear las ecuaciones para calcular el punto de polarización. No necesito en absoluto calcular el punto de polarización en ningún otro sitio. ¿Vale? Entonces, este va a ser el circuito, o sea, no necesito ningún otro, el circuito de señales para el punto de polarización. Vale, y entonces, ¿qué vamos a tener como ecuaciones? Pues tenemos primero, vamos a hacer análisis de ecuaciones. Si yo me pongo a plantear las intensidades, que las voy a necesitar sacar todas, ¿vale? Aquí tenemos una intensidad que es igual a 0. ¿Vale? Con lo cual, por todo este trozo va a circular la intensidad del colector. Por aquí va a circular la intensidad del emisor. Por aquí circula la intensidad de la base. Así que aquí yo voy a llamarle a esta I sub 1. Y aquí voy a tener una I sub 2 que va a ser distinta de la I sub 1. ¿Por qué va a ser distinta de la I sub 1? Porque la intensidad de la base no es 0, no es como la de la puerta. ¿Vale? Es decir, aquí sí que lo he pintado todo seguido y no he bifurcado nada, porque como aquí la intensidad es 0, pues este nudo no es un nudo a efectos de primera de Kirchhoff porque no se va ninguna intensidad por aquí. Pero aquí en este nudo sí que se va una intensidad. Otra cosa es que se va a ir tampoco que vaya a hacer la aproximación yo, como suelo hacer, ¿vale? Pero que eso tendremos que pensar si lo hacemos o no. Siguiente intensidad. Aquí voy a tener IDS. Y aquí también IDS. ¿Vale? Todas estas son mis incógnitas. 3 intensidades debido al transistor NPN, una intensidad debido al transistor MOS, ¿vale? Y 2 intensidades debido a 2 ramas del circuito. Entonces tengo I1, I2, IB, IC, IE, IDS. Todo esto son mis intensidades incógnitas. ¿Qué tensiones incógnitas tengo? Pues tengo VBC, VBE, VCE y además VGD, VGS y VDS. Llevamos 3 y 3, 6 y 6, 12 incógnitas y aún queda una más porque como tengo aquí una fuente de intensidad, la fuente de intensidad lleva asociada una tensión que desconozco y que le voy a llamar V sub G minúscula. ¿Vale? Y aquí ya no hay más incógnitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 6 y 6, 12 y una, 13 incógnitas. Vale.
ecuaciones. ¿Vale? Vamos a hacer el análisis de ecuaciones. Vamos a plantear, busco 13 ecuaciones linealmente independientes que me permitan manejar esto, ¿vale? Entonces, las primeras son por el transistor BJT, ya me aporta estas dos ecuaciones, que son que VBC más VCE es igual a VBE. Primera ecuación. Luego que IB más IC es igual a IE. ¿Vale? Primeras dos ecuaciones del transistor. ¿Qué otras ecuaciones puedo plantear? Pues si lo supongo en activa directa, pues también tendré que VBE es igual a la tensión umbral, que creo que valía 0,7 voltios. ¿Vale? Al suponer en activa directa. Y la otra cosa que tendré es que I sub C es igual a beta por I sub E. No pongo la de beta más 1 porque está incluida aquí, ¿vale? Si yo junto esta con esta, me sale la ecuación con el beta más 1 por I sub E. Entonces tenemos que debido a ser un transistor BJT tenemos siempre estas dos ecuaciones en el sistema. ¿Vale? Debido a ser un BJT en activa directa tenemos siempre estas otras dos ecuaciones en el sistema. Ya llevo 4. ¿Vale? Por ser un transistor MOS, ¿vale? Tengo las siguientes ecuaciones que son VGD más VDS es igual a VGS, ¿vale? Y si lo supongo en saturación, pues entonces IDS es igual a K partido por 2, W partido por L por V sub, ¿cómo era? V sub GS menos VTH al cuadrado. ¿Vale? Estas son las ecuaciones 5 y 6. Bueno, no me quedan tantas, ¿no? Vale, fijaos que hay un montón de intensidades en el circuito que no he definido. Por ejemplo, aquí, 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 porque no tienen efecto, ¿vale? No tienen ningún efecto en el funcionamiento del circuito, me ha dejado aquí el VCC. Porque no pasan por ninguna resistencia. Las podría meter ahí, añadir los nudos por los que están, pero no me merece la pena. ¿Vale? No me aportan nada. Entonces, el nudo en el que sí que tengo que intervenir, ¿vale? Porque ahora el resto de las ecuaciones en el circuito. Me faltan 4 y 2, 6, me faltan 7 ecuaciones. ¿Vale? Tengo este nudo. Lo aplico, ¿vale? Que sería I1 es igual a IB más I2. Tengo este nudo, ya está aplicada, ¿vale? En este nudo, o en este transistor, me da esta ecuación de aquí. ¿Sí? Y vale, no sería el único nudo que puedo aplicarlo, que sería I sub 1 es igual a I sub B más I sub 2. Esta es la aplicación de la primera ley de Kirchhoff en ese nudo de la izquierda. ¿Vale? Y ahora vamos a mallas y tendría 1, 2, 3, 4 y 5 mallas. ¿Vale? Me va a faltar una ecuación. A mí no me preocupa porque ya sé cuál es.
Entonces, ahora hago mallas. ¿Vale? Y voy a tener la malla 1, la malla 2, la malla 3, la malla 4 y la malla 5. ¿Vale? Entonces, si yo ahora aplico mallas en este circuito, tendremos que en la malla 1 tendríamos IC por R3, que es la tensión hacia abajo aquí, más VCB, o sea, menos VBC, por usar la incógnita que estamos usando, menos I1 por R1 es igual a 0. Es verdad que yo podría coger la malla de fuera y quitarme una de las mallas, que es lo que haría yo para resolverlo más rápido. Es decir, a lo mejor yo me cargaría... ¿Cuál no usaría? Da igual. No usaría esta, por ejemplo, o esta, que era más complicada. No usaría esta y usaría la de fuera, ¿vale? Pues la de fuera me sale muy fácil. Luego con la aproximación I sub 1 es aproximadamente igual a I sub 2. Me sale muy fácil I sub 1 y I sub 2. Pero como lo único que tengo que hacer es plantear el sistema y no resolverlo, pues entonces lo planteo así, que yo creo que es más comprensible para vosotros. Entonces esto sería, para la malla 2, menos IGD, menos VGD, perdón, menos IC por R3 es igual a 0. Bien, y ahora me voy a la malla 3 y tendríamos VCC menos IDS por R4 menos VDS, que sería esta tensión de aquí. Y vale, porque no hay más resistencias, ahí arriba no había ninguna hora. No, y vale igual a 0. Vale, llevamos 3. Y entonces ahora iríamos a la... A ver si consigo estar en pantalla esto. Va a quitar el careto mío. Ahí. Así puedo tener más cosas en pantalla. Venga, sí. Ahí. Entonces ahora tendríamos para la malla 4. Aquí sería VB menos V sub G menos I2 por R2 es igual a 0. ¿Vale? Malla 5. Y tendríamos VGS más IDS por R4, que sería aquí, más VG, porque vamos en la misma dirección que V sub G, menos VCE, igual a 0, ¿vale? Y estas son las ecuaciones que van del número 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No sé si me he llegado alguna vez a poner X en un sistema de ecuaciones. ¿Vale? ¿Qué dos ecuaciones me faltan? Me han dicho que plantee las ecuaciones que permiten resolver la polarización. Pues todas estas habría que plantear. ¿Se puede resolver con menos? Sí, haciendo esa aproximación que he dicho se puede resolver con menos, pero yo estoy resolviéndolas todas, ¿no? Que yo creo que entiendo que es lo que me piden en el enunciado. Y entonces, me falta una ecuación extra que es causada porque tengo una fuente de intensidad aquí. Entonces el punto de polarización se calcula con esto, claro, también. Que es que I sub B, la intensidad de la base, no, perdón, I sub B, la intensidad del emisor, coincide con I sub 1,
la intensidad de la fuente de intensidad, ¿vale? Que era 15 miliamperios. ¿Vale? Entonces, fijaos una cosa. Ya tengo 13 ecuaciones, 13 incógnitas, ¿vale? Todo este sistema de ecuaciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 13. ¿Vale? Con las incógnitas señaladas antes. Pero en la última yo ya tengo la I sub E. Con la fórmula de beta más 1 saco la I sub B. O sea, luego ya, si me dijeran, ¿y ahora qué, cómo sirves? Pues como I sub B es igual a beta más 1 por I sub B, pues de aquí sacaría I sub B. Con I sub B saco I sub C. ¿Vale? Y luego ya pues habría que seguir tirando del hilo. ¿Vale? Habría que seguir tirando del hilo. Pues yo creo que me iría por la malla de fuera, haría la aproximación I sub 1, I sub 2. Bueno, ya tengo I sub B. ¿Vale? Entonces podría sacar, tirando por la malla de fuera y con la ecuación de I sub 1, I sub 2 e I sub B, podría sacar I sub 1, I sub 2 y luego ya ir aplicándome en estas mallas para ir sacando lo demás, ¿vale? Tirando del hilo. Pero no es lo que me piden, ¿vale? Me piden que plantee el sistema de ecuaciones y el circuito de continua y esto ya estaría hecho. O sea que esto sería el apartado A, representar el circuito en continua e indicar las ecuaciones necesarias para resolver el punto de polarización. Vamos ahora a este apartado B que me dice represente el modelo de pequeña señal del circuito e indique las ecuaciones necesarias para calcular la ganancia. ¿Vale? Este sería el apartado B y vamos a ver cómo lo plantearíamos. Entonces, el modelo de pequeña señal me permite a mí, una vez que ya está calculada la polarización de un circuito, es decir, ya con el modo de funcionamiento de los dos transistores descubierto y con sus intensidades de polarización descubiertas y sabiendo cómo va a amplificar y cuánto, ¿vale? Entonces es cuando el modelo de pequeña señal tiene sentido. Entonces, ahora que ya he resuelto este circuito de polarización, lo que vamos a hacer va a ser transformar este circuito en algo más sencillo donde poder calcular esa amplificación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que para este circuito de polarización lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en los elementos de continua, que nos los vamos a tener que cargar, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos de continua? Esta fuente se va a transformar en un cable, que es lo contrario a una fuente de tensión. Lo contrario a una fuente de tensión es un cable, porque en un cable no hay tensión, ¿vale? La tensión es cero. Como esta es una fuente de tensión continua, la convierto en un cable. Y esta fuente de intensidad la vamos a transformar en lo contrario a una fuente de intensidad, que es un circuito abierto. Entonces, a todos los efectos, lo que vamos a tratar es, pues eso, a esto como un cable y a esto como un circuito abierto, ¿vale? ¿Cómo se portan los condensadores en modelo de pequeña señal? Pues, a ver, los condensadores se portan de una forma compleja, pero en el rango de frecuencias en el que presuponemos que estamos, esto se va a cortar como un cable y esto se va a portar como otro cable, ¿vale? Y entonces el circuito sería algo así, aunque luego hay que transformarlo más todavía, ¿eh? Pero, para que me entendáis, V sub S más, ahí tendríamos R sub S, R2, R1 y R3, esto sigue estando. Aquí estaría el transistor, pero ahora los transistores los vamos a tener que cambiar por otra cosa, ¿vale? Lo que estoy haciendo es temporal. ¿Este es el modelo de pequeña señal? No. Esto es un paso intermedio que estoy haciendo yo, que no deberíais hacer tampoco, ¿eh?
pero es para que se me entienda. Aquí tendríamos R4 en paralelo totalmente con R sub L. Y aquí seguiría estando V sub 0. ¿Vale? Y esto iría conectado a cable. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros, si ahora os fijáis, para los modelos de pequeña señal, o sea, no está proyectando nada, ¿verdad? A ver, que lo vuelvo a explicar. ¿Vale? Así lo vuelvo a explicar, perdonadme. He puesto la fuente, el R sub S, donde estaba el condensador lo he puesto como un cable, el R sub 1 y el R sub 4 los he dejado igual, el R sub 3 lo he dejado igual. De momento he dejado el transistor, esto no se debería poder hacer, esto es un paso intermedio, que eso para explicar, pero que no tendremos que poner, ¿vale? Donde estaba la fuente de intensidad debería ir un circuito abierto, pero donde estaba el condensador he puesto este circuito cerrado. Esto es por el condensador, ¿vale? O sea, la fuente de intensidad, que estaba por aquí antes, debería representarse así, pero no se pinta, no hace falta pintarla. Vale, aquí está el transistor MOS, R4 y RL, he convertido el condensador en un cable. Estas están totalmente en paralelo, ¿vale? Y VCC ya no está y está sustituido por un cable. ¿Por qué hago esto? Pues lo hago yo como un paso intermedio para explicarme mejor, porque lo que solemos hacer nosotros ahora en pequeña señal es, fijaos bien en todos los dispositivos que pueden venir hasta aquí, que es donde está la Tierra, que es el menos de V sub S, la R sub 2, el emisor del transistor VJF, el R sub 4, el R sub L y el drenador del transistor MOS. Esta parte de arriba de R3 y esta parte de arriba de R1. ¿Vale? Todo esto toca con tierra. ¿Vale? Y entonces esto lo vamos a poder simplificar. Por ejemplo, estas dos resistencias están claramente en paralelo. Las vamos a poder simplificar a una cosa que vamos a llamar R equivalente 1. ¿Vale? Que es... Lo voy a llamar 2 porque ellos probablemente le llamen 2 a esto. Es R4 por RL dividido por R4 más RL. Dos resistencias en paralelo, cuando solo hay dos, es más fácil usar la fórmula del producto dividido por la suma que la de los inversos, ¿no? Pero bueno, si usáis la fórmula de los inversos también saldría. Y hay dos resistencias que también están en paralelo, pero se ve mucho más difícil, que son R1 y R2, que parecen en serie, ¿verdad? Pero están en paralelo, porque fijaos que yo puedo venir de aquí a aquí por cable. O sea, el principio de la resistencia 1 está con el principio de la resistencia 2, pero puedo venir de aquí a aquí también por cable. ¿Vale? Al cortocircuitar VCC, R1 y R2 están entre este nudo y tierra. Las dos van de este nudo a tierra, de este nudo a tierra. Así que también están en paralelo. Y R1 y R2 lo voy a poder sustituir por R equivalente 1, que va a ser R1 por R2, parte por R1 más R2. Lo que pasa es que a lo mejor... Sí, te iba a decir, a lo mejor no debo. Sí, lo pongo. No hay ningún problema. ¿Vale? Y entonces el modelo va a ser de la siguiente manera. Tenemos que pintamos primero V sub S. Vale. Después de V sub S tenemos esta resistencia. Vale. A esto le voy a llamar yo nudo A para entendernos, ¿vale? Y entonces de aquí saldría todo lo que toca A. Entonces desde este nudo A vienen R1 y R2 en paralelo, lo que yo he llamado R equivalente 1, ellos también lo llaman así, y viene a tierra. Este R equivalente 1 que se calcula así, viene codificado aquí, ¿vale? Es desde el nudo A hasta la referencia, ¿vale? Vale, y aquí ya estaría la puerta. La G. Fijaos que no mando nada para arriba porque es que esto de arriba también es tierra, ¿vale? Por eso estaba yendo todo abajo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Aquí tengo que meter voy a meter en un recuadro verde
el modelo de pequeña señal del MOS, perdón, del BJT. ¿Cuál de los dos? El que me dé la gana de los dos, ¿vale? Vamos a poner el mismo que ellos, pero vamos, el que me dé la gana de los dos. ¿Os acordáis de este modelo de pequeña señal del BJT? Pues teníamos dos, uno con RPI y GM y otro con RPI y beta F, ¿vale? Aquí esto es RPI. Esto no es el G, es la base, ¿vale? La base. Aquí está el emisor que va a tierra. Aquí tendría G sub M por esta tensión base emisor en señal, que es esta tensión de aquí, tensión base emisor, una fuente de intensidad hacia abajo y ya salimos al colector, ¿vale? Este es el modelo de pequeña señal del BJT, ¿vale? Estudiado en la teoría. Y estaríamos en el circuito aquí, ¿vale? Entonces, de este colector hay dos cables. Uno, R3, que va a tierra. R3 conecta el colector con tierra y otro que conecta el colector con la puerta. Entonces aquí vendría el modelo de pequeña señal del MOS, ¿vale? Que es muy similar al otro, ¿vale? Que sería la puerta. Aquí hay un agujero hasta VGS. Aquí la S. Y aquí hay una fuente de intensidad hacia abajo de valor G sub M por VGS. Vamos a poner etiquetas, ¿vale? G sub M1 y G sub M2, ¿vale? De transistor 1 y transistor 2. Y aquí está el drenador. Y aquí el circuito está abierto, ¿vale? Esta S es este punto de circuito que todavía no acaba en tierra, sino que va a tierra a través de R4 y RL en paralelo. Es decir, a esto que le hemos llamado R equivalente 2. Y aquí es donde estamos pillando V out pequeño, ¿vale? V subo. Y en el enunciado, ¿vale? Y es el drenador, que es esto, sí que va directo a tierra. Así que esto es el modelo de pequeña señal, ¿vale? Todo esto. Yo creo que ayuda mucho este paso intermedio, ¿vale? A valorar, quitando cosas y poniendo las cosas y haciendo la primera transformación. Porque si no llegara a esto de vez, pues es realmente complicado desde mi punto de vista, ¿vale? Pero digamos que este sería el modelo de pequeña señal explicado, ¿vale? Que no difiere de cómo lo tienen ellos. ¿Vale? Está igual. Bueno, vamos a buscar ahora las ecuaciones que nos permitan calcular esa ganancia, ¿vale? Porque me han dicho, represente el modelo de pequeña señal del circuito e indique las ecuaciones necesarias para calcular la ganancia, ¿vale? No se refiere a esta G sub M1 y G sub M2, pero que las necesitaría calcular inicialmente y se calculan a partir de los modelos, ¿vale? Si yo me aplico el modelo de la señal de pequeña señal del MOS, ¿vale? Lo que tengo es que la G sub M es la raíz de 2K
W partido por L por IDS. ¿Vale? Así es que yo primero calcularía a partir del punto de polarización esta GM2. Y me tendría que ir también al modelo de pequeña señal del BJT para conocer esta fórmula de la GM del transistor BJT, que es I sub C, la intensidad del colector, partido por 25,8 milivoltios. ¿Vale? Y también la RPi, que es la beta del transistor dividida por la GM1. Vale, entonces con estos datos precalculados, antes de empezar, ahora ya me vengo a plantear ecuaciones, ¿vale? ¿Qué ecuaciones me interesan? Pues mira, yo quiero relacionar. Primero, necesito saber cuánto es esta tensión. Para saber cuánto es esta tensión, que es la tensión de salida, necesito saber cuánto es esta intensidad. Esta intensidad que viene dada por VGS, necesito saber cuánto es esta tensión. Para saber cuánto es esta tensión, lo que necesito es saber cuánto es esta intensidad. Para saber cuánto es esta intensidad, necesito saber cuánto es esta otra tensión. Y para saber cuánto es esta tensión, pues lo que hago es venirme aquí. ¿Vale? Entonces, digamos que ese es mi planteamiento mental, pero ahora he ido desde el final hasta el principio y ahora voy a ir del principio hasta el final. Diremos, a ver, truco. Ahora vamos a hacer segunda ley de Kirchhoff. Lo que pasa es que no van a ser mallas cerradas, sino que voy a empezar caminos en tierra y voy a acabar caminos en tierra. Eso es una malla cerrada. ¿Vale? Una nueva versión de la malla cerrada. Entonces diremos, voy a ir por aquí. Y luego se me cierra por abajo, ¿vale? Por tierra. Sería menos V sub S más no, lo voy a hacer más fácil. Lo voy a hacer más fácil, ¿vale? Porque si no tendría que hacer dos mallas, porque están acopladas, no es una malla sola. Si no tendría que plantear intensidades. Me doy cuenta que R equivalente 1 y RPi están en paralelo también, ¿vale? Y entonces calculo R equivalente 3, que es R equivalente 1 por RPi dividido por R equivalente 1 más RPi. ¿Vale? Y ahora diré la tensión de la base al emisor. Ahora ya tendría solo esta malla. Con una única intensidad, quiero decir. No se me reparte la intensidad. Y entonces podría decir que I mantendría esta VBE, puesto que esta VBE viene de aquí a aquí. Vale, espera. De aquí a aquí. Es la misma que esta. VBE, VBE. VBE también, pero no sé cuánta es la intensidad en RS. Y entonces lo que diremos es, como es un divisor de tensión, tendremos que VBE vale el total multiplicado por R equivalente 3 dividido por R sub S más R equivalente 3. Esto es la fórmula del divisor de tensión, ¿vale? De toda la tensión que va a repartir, la parte que me quedo es mi resistencia dividido por la resistencia total. Vale, ya tengo VBE. Ya me saldrá un número VBE. Seguimos con este circuito. Como ya tengo VBE, puedo calcular esta intensidad. ¿Vale? ¿Por qué quiero esta intensidad? Porque esta intensidad viene absolutamente toda por aquí. ¿Vale? ¿Por qué razón? Pues porque por aquí no puede haber intensidad. ¿Vale? Entonces, toda la que viene por este cable venía de este otro cable. Entonces aquí un riesgo es pensar que esta tensión que he calculado yo aquí
¿vale? A partir de la corriente generada por la fuente dependiente de intensidad que circula al 100% por esta resistencia R3, coincide con VGS, ¿vale? Porque no coincide, le vamos a llamar VR3, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué razón no coincide? Porque fijaos que si yo represento esta tensión, VR3, representamos VGS, y aquí tengo otra que es Vout, ¿vale? Yo aquí puedo dar, por así decirlo, una vuelta de Kirchhoff, porque por aquí el circuito cierra por la referencia, ¿vale? Podría dar una vuelta de Kirchhoff de este tipo, ¿vale? Y lo que tendríamos sería que VGS más Vout menos VR3 es igual a 0, ¿vale? Aplicando la segunda ley de Kirchhoff en ese recorrido circular. Y entonces ahora sustituyendo VGS, lo que me interesa, es igual a VR3, que es menos GM1 por V sub BE, que lo teníamos calculado de antes, este V sub BE, y la tensión de salida, ¿cuánto es? Pues la tensión de salida es toda la intensidad de esta fuente dependiente se viene por aquí, puesto que por aquí está abierto el circuito, ¿vale? Así que sería esta intensidad por esta resistencia, sería más, puesto que la intensidad va en la misma dirección que la resistencia y que la tensión, o sea que la tensión, más GM2 VGS, aquí falta R3, VGS por R equivalente, ¿vale? De intensidad por resistencia, una tensión, intensidad por resistencia. Vale, así que esto me queda VGS. ¿Cuál es el problema? Pues que VGS aparece dos veces y lo tengo que sacar factor común. VGS es factor común de 1 menos G2 por R equivalente. R equivalente 2. Vale, y esto es igual a menos G M1 VBE R3. Y si estoy teniendo el valor de V sub BE, me queda que, y pasando al otro al denominador, me queda que V sub GS es menos G M sub 1 R3 R equivalente 3 partido por R sub S más R equivalente 3 por 1 menos G2 por R equivalente 2 y todo ello por V sub S. ¿Vale? ¿Hemos terminado? No del todo, ¿vale? Porque ahora tengo que poner V sub O, no V sub S, ¿vale? ¿Y cuánto es la tensión de salida? Pues esta de aquí es la misma que en R equivalente, es decir, es esa intensidad por R equivalente. V sub out es igual a GM2, que he puesto aquí G2, es GM2. Y pues llevo poniendo G2 todo el rato, ¿verdad? GM2. GM2 VGS R equivalente 2. Y entonces esto es igual a... Y entonces lo que tengo que hacer es multiplicar esto por GM2 y por R equivalente. Así que me sale menos GM1, GM2. Vamos a ordenar las cosas. R3, R equivalente 2. R equivalente 3. Y todo dividido por... Y esto se me queda igual. R sub S más R equivalente 3. ¿Es un más o es un por esto de aquí? Que he puesto aquí más.
Pero a mí esto me suena a por. Vamos a ver dónde estaría esto. Sí, esto es un más que viene de la fórmula de VBE. Vale, entonces esto tendría que poner entre paréntesis. Por 1 menos G M2 por R equivalente 2. Vale, este sería el valor de V sub O. Y me interesa V sub O partido por V sub S. Y todo esto por V sub S, perdón. Vale, entonces V sub O partido por V sub S, ¿qué es? Pues este trozo de aquí sin la V sub S. Vale, que tenemos que ir multiplicando. V sub O partido por V sub S es esto que está aquí recuadrado sin poner el V sub S. Vale. Y así estaría calculada la ganancia. Bueno, vamos a resolver ahora el apartado C, en el cual me piden la ganancia en amplitud máxima, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Vale, para el cálculo de la ganancia en amplitud máxima, lo que tengo que pensar es que la entrada del primer transistor, que era VBE, era lo que era amplificado por ese transistor, ¿vale? Siempre es un poco menor que V sub S, porque una parte se la come el circuito de polarización. Pero para calcular esto de aquí, lo que tenemos que pensar es que todo el V sub S pasa a ser V sub VBE. Es decir, toda la señal entra en el transistor y no se pierde nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer VBE igual a V sub S. ¿Vale? Y entonces ahora, ¿puedo reutilizar las cuentas anteriores? Sí. Concretamente, si yo vuelvo a una parte de las cuentas anteriores del apartado anterior, donde yo tenía que V sub GS, fijándome en el lado derecho del circuito, había llegado a esta conclusión, es igual a menos GM1 VBR3, teníamos esta parte, y luego yo, cuando calculaba la ganancia en general, sustituía VBE por VBE de S, que la había calculado de V sub S, que la había calculado previamente y me aparecía me aparecía R3 y R equivalente 3, ¿vale? Pero ahora lo que interpretamos es que es todo, con lo cual aquí lo voy a sustituir por V sub S. Entonces tendremos que V sub G S vale menos G M1 R3 partido por 1 menos G2 R equivalente 2 por V sub S. ¿Vale? Y ahora me voy a la parte del circuito, a esta de aquí, la voy a representar. Y esto es GM2 VGS, ¿vale? Y esto también es GM2. Y entonces ahora digo Vout es igual a GM2 VGS R equivalente. ¿Vale? Con lo cual Vout me sale menos
GM1, R3, GM2, RQ, es que me pierdo. GM1, R2, GM2, VG se lo dejo al final, R equivalente 2. Todo ello por V sub S y dividido por 1 menos GM2 por R equivalente 2. ¿Vale? ¿Cuánto es a V max? Pues precisamente este V sub O partido por V sub S, es decir, todo esto de aquí. Vale, me queda como amplitud máxima. Ahora con el cálculo de las impedancias, y tendríamos para el cálculo de la impedancia de entrada, ¿vale? Lo que yo tengo que hacer es, primero, planteo que R sub S, la resistencia que tenemos ahí en esa entrada, es 0. ¿Vale? Lo siguiente, pongo una fuente auxiliar, V sub X, sustituyendo a V sub S, donde estaba la entrada, en la señal de entrada. ¿Vale? Aquí puede ser que no tenga mucho sentido esto que acabo de decir porque ya hay una fuente ahí, V sub S, ¿vale? Pero otras veces la entrada simplemente es la salida de otro circuito y entonces nos viene mejor por una fuente auxiliar. ¿Vale? Calculo la intensidad que circula en esa fuente saliendo del más y una vez hecho eso hago que la resistencia de entrada sea igual a esta V sub X partido por esta Y sub X. ¿Vale? Conclusión. El circuito que yo voy a poner va a ser el siguiente. Pongo una señal de entrada donde antes estaba la fuente. Voy a poner el circuito para que se me vea, siga mejor. Ahí. Entonces tendríamos, donde antes estaba V sub S, pongo una fuente V sub X. Anulo R sub S. Y luego aquí teníamos R equivalente 1 y RPi. ¿Vale? Y tengo que calcular esta intensidad. Pero si os acordáis, nosotros ya hemos asociado estas resistencias, resistencia equivalente 1 y RPi en paralelo. Las hemos asociado antes y le hemos llamado R equivalente 3. O sea que este circuito es equivalente a este otro de aquí. Aquí está viendo el signo otro de los signos de toma de tierra. Vale, y por lo tanto, pues este circuito ya se resuelve solo. Y es que V sub X es igual a I sub X por R equivalente 3, con lo cual V sub X partido por I sub X pues es igual a la que antes hemos llamado R equivalente 3. Y esto es la impedancia de entrada. ¿Vale? Vamos a buscar ahora la impedancia de salida de este circuito. Entonces, para encontrar la impedancia de salida, tenemos que hacer otras transformaciones diferentes, ¿vale? Cada una de las impedancias tiene sus condiciones. Entonces, para esta impedancia de salida, lo que hacemos es anulo la entrada. Es decir, la cortocircuito. En este caso es equivalente a poner un V sub S igual a 0, ¿vale? Pongo una resistencia de salida de carga infinita. Acordaos que la R sub L no era la única resistencia, que estaba también R4 ahí en paralelo con ella, ¿vale? Y pongo una fuente auxiliar en la salida. Calculo la intensidad que sale del más de esa fuente y la impedancia de salida será de nuevo S V sub X partido por I sub X. ¿Vale? Entonces el circuito que tengo que resolver es el siguiente. Aquí no hay nada, con lo cual aquí no hay nada, y aquí tampoco, y aquí tampoco, y aquí pues algo habrá, ¿vale? Y tenemos VGS. Aquí sigue estando esta fuente. G sub M2 por VGS.
Vale. Epa, es que no hay cable. Y aquí ya no está R equivalente 2, que si os acordáis R equivalente 2 teníamos en paralelo R sub L y R sub 4. ¿Vale? Estaban ahí en paralelo. Pues ahora la que antes era R sub L la quito, ¿vale? Se convierte en infinito en un circuito abierto y dejo solo R sub 4, que estaba también. Estaba después del condensador, pero para el circuito de continua la veo, para el circuito de polarización no. Para el de continua sí, ¿vale? ¿Y dónde tengo que poner yo la fuente? Pues en los mismos terminales donde yo había cogido V sub out, ¿vale? O sea, es decir, concretamente, por ejemplo, aquí. Y con el más, donde se cogía el más de V sub out. Y entonces la I sub X va a ir para arriba. Acabo de gastar el rojo que lo uso para intensidad, ¿verdad? Vale, entonces voy a tener que... Y aquí V sub X. Vale, aquí esta tensión también es V sub X. Con lo cual, diremos que... la intensidad, perdón, que la intensidad aquí, vamos a calcular aquí, voy a llamar I4, I4 es igual a V sub X partido por R4. ¿Vale? Pero claro, esto por Kirchhoff, digamos que I4 está aquí también. Vale, se aplica la primera ley de Kirchhoff, tendremos que I sub X más GM2 VGS es igual a V sub X partido por R4. ¿Vale? Tendríamos esta expresión de las intensidades en esta resistencia. Pero, puesto que la entrada es nula, la parte que por aquí sigue del circuito, que tendríamos una fuente de intensidad dependiente y luego esto va a tierra, esta parte no tiene ninguna tensión, con lo cual yo puedo también hacer esta malla y darme cuenta de que VGS es justo menos V sub X, ¿vale? Porque esto sería VGS más V sub X igual a 0, ¿vale? Y porque aquí no hay tensión, puesto que no hay intensidad en esta parte de la fuente dependiente de la izquierda, ¿vale? Y entonces ahora sustituyo aquí y ya me sale, ¿vale? Me sale que I sub X es igual a Vx partido por R4 menos GM2 por V sub X y un signo más, ¿vale? Menos porque lo traigo al otro lado y por menos más, ¿vale? Con lo cual, V sub X partido por I sub X, que es lo que es la impedancia de salida, ¿vale? Sería hacer V sub X dividido por V sub X partido por 4 más GM2 Vx. Divido todo arriba, numerador y denominador, por Vx, me queda 1 partido por R4 más GM2. Y esta es la impedancia de salida.